Muchas veces queremos saber si hay derechos registrados sobre obras y lo primero que nos preguntamos es, ¿habrá un registro, habrá una oficina, habrá algún depósito principal, internacional, mundial, que nos permita saber si hay obras registradas, dónde están registradas, quién es el autor, quién es el titular, a quién le tengo que pedir permiso, o si quiero comprar los derechos, quiero adquirirlos, quiero una licencia, a quién le tengo que pagar? Siempre nos preguntamos, ¿habrá alguna oficina, habrá algún sitio donde podamos dirigirnos? La pregunta es, ¿existe un registro o una oficina de propiedad intelectual a nivel internacional, mundial, donde estén todas las obras registradas o en esa base de datos podamos confirmar a quién le pertenece una obra protegida con derechos de autor? Eso es lo que vas a aprender en este vídeo, así que vamos con ello. En muchas ocasiones se pregunta si existe un registro, si existirá una oficina, algún depósito, alguna base de datos, alguna página web, algo que podamos consultar, algún sitio, algún espacio, algún lugar donde podamos confirmar si hay obras protegidas con derecho de autor registradas o depositadas. Es decir, muchas veces se tiende a pensar que como existen registros como los de marcas, registros y bases de datos como las de patentes, de diseños, las discográficas muchas veces pues tienen ahí sus bases de datos de música pública, los artistas muchas veces tienen pues su bibliografía, su colección gráfica de obras en internet y muchas veces nos pensamos que existe un depósito o un registro internacional que incluya todas las obras. Vamos a ver, aquí tenemos que aclarar lo que ya he comentado en otros momentos cuando te he dicho de si es necesario registrar una obra para tener derechos de autor sobre esa obra. Y es que, como no es obligatorio en la mayoría de países, ya te digo, me extrañaría a día de hoy que encontráramos un país en el cual se protejan los derechos de autor, es decir, la propiedad intelectual, que solamente lo hiciera obligándote a depositar o a registrar una obra. O sea, me extrañaría. ¿Por qué? Porque los derechos de propiedad intelectual son derechos que nacen, como te he explicado, desde el momento en el que se crea la obra. Es decir, si yo pinto un cuadro, si escribimos un libro, no necesariamente tenemos que hacerlo público, como sucede con los derechos de propiedad industrial, no necesariamente tenemos que hacerlo público para que se proteja nuestro derecho. Entonces, quiere decir, ¿hay un depósito, hay un registro internacional? No, no lo hay. ¿Y por qué no lo hay o por qué es tan difícil que lo haya? Y como te he dicho, es muy difícil porque a día de hoy en muchos países, en la mayoría de países, se protege la propiedad intelectual, pero cada país tiene la potestad de darle unos matices, es decir qué protege, cómo lo va a proteger y la mayoría de obras se protegerán, pero hay diferentes formatos, es decir, es muy difícil que haya un registro en el cual se puedan incluir todas las obras en los diferentes formatos, soportes. Ya sabes, en otros momentos te he hablado de que a día de hoy hay obras hasta en hologramas, es decir, cuando hablemos ya de realidad virtual, de realidad aumentada, estaremos hablando de unas obras que realmente se tienen que ver a través de dispositivos, de gafas, etc. No puede haber un registro a día de hoy que esté regulado y que además sea igual para todos los países, es decir, que todos los países lo utilicen de la misma manera. O sea, sería una base de datos increíble, enorme. Y de hecho, en muchas ocasiones, los registros que hay en tu país, en el mío, en los varios países, necesitan que depositemos una copia. Por ejemplo, una canción, quiero registrar una canción, necesitan que depositemos una partitura de esa canción, aparte de la letra. Entonces, imagínate la de espacio que necesitaríamos para depositar una copia física de todas esas obras o una copia digital. Fíjate cuantísimos discos duros, qué contenido tendríamos, ¿vale? Por eso, como el registro y los depósitos de obras de autor, es decir, obras que estén protegidas por los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor, son registros o depósitos voluntarios, nunca encontraremos un registro que nos pueda englobar todas las obras. Sería muy, pero que muy fácil para nosotros decir, oye, quiero saber si este artista tiene registradas todas sus obras, para que si no ha registrado alguna, la utilizo sin pedirle permiso o consentimiento. Y aquí es más fácil que entiendas y que revises otros vídeos en los cuales te he dicho, solamente por el motivo, por el hecho de haber creado esa obra, que esa obra exista, tiene derechos de autor. ¿Por qué? Porque toda obra con derecho de autor, con creatividad, toda creación tiene un padre. Es decir, literalmente, lo mires como lo quieras mirar, toda creación tiene una persona que ha aplicado esfuerzos y sobre todo creatividad, es decir, esfuerzo intelectual. Por eso, lo que más te puedo recomendar es que si quieres saber cuál es en tu país, porque te digo que todos los países tienen una entidad, un registro o una oficina de propiedad intelectual en la cual puedes depositar. Y de hecho, las legislaciones, es decir, las leyes y las normas, te recomiendan que lo hagas, que deposites una copia, que registres, porque el día de mañana, si hay un litigio, si hay un conflicto referente a los derechos de autor,
vas a poder utilizar estos certificados, estos documentos públicos que además valen mucho más que un documento privado. Lo he dicho en otras ocasiones y si no, revísalo. Y por lo tanto, siempre es una sugerencia, una formalidad que te van a sugerir las leyes y las oficinas de cada país. Ahora me dirás, vale, quiero saber dónde está la oficina o cuál es la oficina, la entidad, el depósito, el registro que hay en mi país para yo depositar las obras. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener las administraciones públicas, es decir, cada gobierno se ha encargado de hacer una oficina o de dar este recurso a los autores. ¿Qué puedo hacer? Accede a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es decir, la WIPO, es decir, WIPO o directamente OMPI, donde tendrás unas listas, siempre vas a tener listas de cuál es la oficina, la entidad o el registro que en cada país puedes utilizar para depositar estas obras. Es importante, si además quieres proteger tu obra o quieres tener un certificado en diferentes países, pues ya lo sabes, siempre te podrás dirigir a cada país para registrar tus obras y, por supuesto, garantizar que el día de mañana nadie discuta la autoría o la paternidad de tus derechos. Lo dicho, yo soy Pablo Maza, espero que hayas aprendido muchísimo, que sigamos en siguientes vídeos y, por supuesto, participa. O sea, este curso es gratis. Lo único que te pido es que participes, que dejes tus comentarios, que le des un like, por supuesto, porque esto es útil y espero que te haya sido muy útil y que lo compartas con más gente. Y, por favor, si tienes dudas, déjalas, porque entre todos te las vamos a resolver y seguro que con los ejemplos, los casos, en cada país hay experiencias, hay personas que están viviendo la protección de sus derechos de diferentes formas. Escríbelo en los comentarios, que podamos crear una gran base de conocimiento aquí en YouTube. Así que nada más, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y te veo en el siguiente vídeo.